Hola, muy bien. En este video vamos a hablar sobre las transacciones ACID, ¿ok? Y vamos a ver en detalle qué son estas transacciones y pues cuál es la importancia. En primer lugar, las transacciones ACID son un conjunto, ¿ok? Un conjunto de qué? De propiedades. ACID ya es un acrónimo, ¿ok? Y estas transacciones permiten la consistencia, fiabilidad, entre otras cosas, de operaciones en sistemas que manejan datos, o mejor dicho, base de datos. Entonces, esta palabra ACID viene de atomicity, consistency, isolation y durability. Entonces, en el español lo traducimos como atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Bien. Vamos a ver a qué nos referimos por transacciones, ¿vale? O sea, qué para nosotros serían transacciones. Em, por ejemplo, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 transacciones, 5 operaciones en los sistemas comerciales. O, por ejemplo, una transferencia bancaria, una transferencia de dinero, por ejemplo, entre una cuenta A hacia una cuenta B. em, una compra, por ejemplo, te hacen una e-commerce y comprar a cierto producto y, o inventariar cierto producto, eso es una operación que tienes que interactuar con la base de datos. Comprar un vuelo, entras a la página web de Iberia y quieres reservar un vuelo para cierta fecha, eso involucra una interacción, un registro con la base de datos, registrar el asiento, hacer tu check-in, detalles de reserva, hotel y todo eso. Por ejemplo, también tenemos procesamiento de datos. Em, Cuando tú mandas un pedido, por ejemplo, online, se tiene que verificar que el pedido, que el producto que estás comprando esté en el inventario, hacer una factura, registrar el pedido. Actualizar datos sensibles también, ¿no? Cuando tú cambias tu dirección por ejemplo, en tu cuenta de banco, porque quieres actualizarla, o por ejemplo, cuando se vence tu, tu, tu carnet de identidad y tienes que ir a la policía para actualizar tus datos sensibles o empadronarte, tienen que ellos registrar en la base de datos. Estos son ejemplos de transacciones. ¿Ok? Y en estas transacciones es muy común que se hagan en sistemas que manejen este paradigma ACID. Vamos a ver cada una de estas iniciales, de estas características del modelo ACID. Por ejemplo, la A de atomicidad. Vamos a ello. Atomicidad para nosotros es que cada transacción es una unidad indivisible de trabajo. Entonces, pensemos en un átomo, ¿no? Ya no lo puede dividir más. Y esto actúa en términos de operación como o todo o nada. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un envío de dinero por Visum de una cuenta A a una cuenta B, estás enviando dinero, dentro hay steps que se dan, etapas que se dan em, bajo el marco de toda esta operación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, te debita cierta cantidad de dinero y a la otra cuenta se le va a acreditar esa cantidad de dinero. O sea, primero se te resta dinero y se le suma dinero a la otra cuenta. Pero ¿qué pasa si hay un error? Por ejemplo, por alguna razón, la otra persona cuando iba a recibir el Visum, justo, no lo sé, se le va la señal y no se da la transferencia. Por alguna razón, esa persona justo en ese momento, cuando tú enviaste los 100 euros a su cuenta, esa persona por algún momento decidió eliminar su cuenta bancaria y falló ahí. Entonces, como el proceso es atómico, o sea, su resultado o funciona o no funciona, pero no hay nada parcial, entonces
se revierte toda la situación, que quiere decir que la cuenta A va a tener su dinero íntegro nuevamente. Entonces, si hay una falla en el proceso atómico, el proceso tiene que estar capacitado para revertir, ir tras hacia atrás y revertir la acción. Esa es la atomicidad. Entonces, para que no haya un estado intermedio, no pueden haber acá estados intermedios. O se da o no se da. Bien, esa es la atomicidad. Luego nosotros tenemos la C de consistencia, consistency. La consistencia, que quiere decir que una transacción debe llevar el origen de datos, o sea, la base de datos de un estado válido a otro válido. Por ejemplo, digamos que tengo una operación de borrado de filas. Yo tengo esta tabla muy sencilla en la cual le hago esta operación. Por ejemplo, delete from table where columna 2 sea mayor que 4, entonces tendría que borrar estas dos columnas. Y primigeniamente la tabla se considera válida, y a donde quiero llegar es a esto, que es otra tabla válida donde tenga menos registros. Lo que no puedo tener es tener la misma cantidad de registros. Por ejemplo, estas columnas, estas filas que deberían existir, que existan, pero con resultados nulos. O sea, se borraron los datos, pero no las filas, lógicamente, de forma lógica. Entonces, esto no es un estado válido. Entonces, esto no puede pasar. Debe haber una comprobación interna para verificar la consistencia. Por ejemplo, otra consistencia, si tú tienes una función lambda que la aplicas a una columna y quieres tener una columna tercera calculada que sea, por ejemplo, el duplicado de la columna 2, el estado resultante es la misma tabla con la misma cantidad de filas, no puedes tener menos filas. ¿Ok? Entonces, esta es consistencia de un estado, partimos de un estado válido, y en su término de la operación el resultado tiene que ser válido también. Vamos a seguir, tenemos la C y luego seguimos con la I. ¿Okay? El aislamiento. Muy bien, digamos que hay dos personas que intentan comprar un objeto, y por aras del destino, una persona de que están en estas personas en diferentes partes del mundo, y por alguna coincidencia súper extraña hacen la compra exactamente al mismo tiempo. Exactamente al mismo tiempo. Hay un problema aquí, porque digamos que solamente hay un producto. Entonces hay dos posibilidades. Hay posibilidades. Una posibilidad es de que falle, ni uno realice la compra, o que al ser el mismo tiempo el producto se venda dos veces, saltando que se haya comprobado de que exista en el inventario. Puede haber solamente un producto, pero que se replique de alguna manera dos compras distintas para el mismo producto único. Entonces, el aislamiento asegura que las transacciones concurrentes no interfieran entre sí. Entonces, cada transacción, esta y esta, deben realizarse de forma aislada. ¿Ok? Como si fuera la única en curso. O sea, esta transacción debe ejecutarse olvidándose de todo esto demás. El proceso dentro debe de alguna manera diferenciar esta solicitud de la otra y tomar una decisión de cuál va a suceder primero. Ok, entonces esta, por ejemplo, las dos suceden al mismo tiempo. Bueno, en fin, una se realiza, hace la compra, y la otra también luego hace la compra. Y si solamente había un elemento en venta, una la realizará y la otra no podrá realizarla. Que son estados válidos, que se pueda o que no se pueda. Pero no pueden ser de que ninguna lo haga o que ambas lo hagan a la vez. Entonces, no, o mejor dicho, no puede ser el peor caso, el peor escenario es que se venda, que ambos concreten la compra de un solo producto. O sea, sería lo ideal que o uno lo haga
o que ninguno lo haga. Pero esta resolución, esta toma de decisiones se hace en el aislamiento, se hace de forma aislada. ¿Ok? No pueden haber concurrencia, no pueden una operación interactuar con la otra, son aisladas, independientes. Em, luego, yo no sé cómo salir de esto. Ok, luego la otra que tenemos es la durabilidad o durability, que garantiza que una vez que una transacción se haya confirmado, los cambios realizados sean permanentes. Por ejemplo, tú vas a hacer una compra de un vuelo, te registras en la web, compras tu pasaje. Luego, al cabo de 5 minutos, te llega un correo diciendo se ha confirmado tu o al instante, al instante compras y te sale un cheque que dice a tu correo a los 10 segundos: tu compra ha sido reservada, tienes el vuelo para el 5 de agosto a tal lugar. Perfecto, entonces tú crees que has comprado, pero resulta que no, que esto se encoló y falló del lado de backend. El lado de backend nunca se registró tu vuelo, en verdad no tienes el vuelo. Entonces, o porque hubo un fallo de repente en backend, pero se te envió una confirmación antes de tiempo. La durabilidad, entonces, garantiza que esa transacción confirmada sobreviva a fallos en el sistema, que sea permanente, que se dé realmente, que dure en el tiempo. O sea, no puede ser que la compra se haya realizado parcialmente acá y no se registre en la base de datos y no dure ahí. O que se registre en la base de datos y luego se pierda esa base de datos porque, no sé, la, la región en la cual estaba almacenada tuvo una falla de hardware. No, y hay el tema de que la base de datos pues, tiene que estar siempre replicada en múltiples regiones, ¿no? Con redundancia, etcétera. La durabilidad hace que los datos duren y que sean coherentes con las confirmaciones. Entonces, eso es básicamente lo que son las transacciones ACID. ¿Ok? La pregunta sería, ¿dónde en el mundo real se implementa el modelo ACID? Bueno, en sistemas de gestión de base de datos relacionales, por ejemplo, SQL, Postgre, Oracle. Entonces, estos sistemas de RDBMS están diseñados para manejar datos estructurados en tablas y que tienen una cartera de garantías ACID. También para sistemas de base de datos in-memory, ¿okay? In-memory. Y algunos recordarán Redis y MemSQL, esto mantienen todos los datos en memoria RAM cuando se quiere acceder a esto de manera extrema, pero extremadamente rápida. Aquí también se le puede aplicar las propiedades ACID. Otra, por ejemplo, aparte de las relacionales y las no relacionadas, las no relacionales, como por ejemplo las NoSQL. Um, Aunque estas están más relacionadas con el modelo base, que vamos a ver en unos minutos de una forma muy breve. Pero algunos sistemas no SQL, especialmente aquellos diseñados para casos de uso que requieren cierto nivel de consistencia, hay mecanismos que se crean para poder lograr las propiedades ACID en determinadas operaciones y no todas. Por ejemplo, en MongoDB y Couchbase hay características ACID en algunas partes. También, por último, un sistema de almacenamiento de objetos distribuido. ¿Okay? Algunos sistemas de almacenamiento de objetos distribuidos como React y Amazon DynamoDB ofrecen garantías ACID para operaciones específicas, no para todo. Um, Básicamente es esto. Algunas bases de datos ofrecen de forma parcial, como acabo de describir, ACID. Las más clásicas que ofrece toda ACID son las relacionales. Ahora, no sé si tengo más. En Big Data, en Big Data, las transacciones ACID pueden ser difíciles de implementar. ¿Ok? Porque en estos sistemas se manejan grandes volúmenes de datos que no son solamente existen en una tabla per se como tal, sino se, 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 se mantienen en ficheros distribuidos.
y concurrentes en su creación. Am, y pues mantener una propiedad así puede ser muy costoso y puede bajar bastante la performance en niveles de tiempo y también de memoria y complejidad. Por lo tanto, en lugar de ACID, en Big Data a menudo hay otro modelo menos rígido, que es el base, que por ejemplo tiene también las siglas, ¿no? Basically Available, Soft State. Entonces tienes la BA de Basically Available, Soft State, Eventually Consistent. Básicamente disponible, de estado suave y eventualmente coherente. Entonces, por ejemplo, las tres rápidamente. Básicamente disponible. El sistema garantiza la disponibilidad incluso en fallos parciales o particiones o hay interrupciones de la red. Em, por ejemplo, tenemos también el estado suave, en el cual el estado de un sistema puede cambiar con el tiempo, inclusive en la ausencia de la entrada. Y tenemos la eventualmente coherente, en el cual nuestro sistema eventualmente alcanzará un estado coherente, aunque pueda haber un retraso de propagación. Recordemos que cuando tú manejas el procesamiento distribuido, los cambios no son exactamente al mismo tiempo, se dan de forma en el tiempo, se está propagando todos los cambios. Entonces una operación puede darse, pero su confirmación va a llegar de forma eventual. Se puede tener resultados, sí, parciales, que eventualmente van a coincidir con el estado final que tú deseas tener. ¿Ok? Y básicamente esto, pero esto ya no lo puedo desarrollar más, sino me tomaría más tiempo. Entonces voy a dejarlo en lo que es las transacciones ACID, porque es un concepto que es muy importante manejar en la cartera de terminología para el manejo de datos. Entonces eso es hasta ahora.